Hermanos y hermanas, lo que voy a contarles el día de hoy me tiene sin dormir desde hace 3 noches. Ustedes saben que yo, como servidor de Dios, he escuchado de todo en el confesionario, pero esto que me confesó un joven hace apenas una semana me dejó helado, con la piel chinita y el corazón en la garganta. Este muchacho llegó temblando, sudando frío, con los ojos bien abiertos como si hubiera visto al mismísimo diablo. Y lo que me contó, ¡ay Dios santo! Lo que me contó fue algo que jamás debió haber presenciado, algo tan humillante y perturbador, que ahora entiendo por qué llegó a buscar el perdón divino con tanta desesperación. No les voy a mentir, cuando terminó de hablar tuve que salir un momento del confesionario para respirar hondo y pedirle a la Virgen de Guadalupe que me diera fuerzas para procesar semejante revelación. Pero antes de continuar con esta historia que les va a dejar con el ojo cuadrado, quiero pedirles un favorcito bien grande. Ahí abajito en los comentarios quiero que me escriban de qué país y de qué ciudad nos están viendo. Quiero saber si tenemos gente desde Monterrey, desde la Ciudad de México, desde Guadalajara, o si hay hermanos nuestros conectados desde otros países que también hablan nuestro español bonito. Escríbanme ahí, no sean tímidos, que me encanta saber que esta palabra llega lejos. Y si todavía no le han dado al botoncito rojo de suscribirse, órale pues, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Es una meta chiquita, pero significativa. Y con su apoyo vamos a lograrlo. Denle like al video, compártanlo con sus conocidos y sobre todo quédense hasta el final porque lo que viene es de no creerse. Ahora sí, vamos a lo que vinieron. Este joven del que les hablo se llama Miguel. Tiene 26 años y es de Puebla. De esas calles empedradas donde uno camina y siente la historia bajo los pies. Miguel es un buen muchacho. Trabajador, de esos que se levantan temprano y regresan tarde a casa, siempre tratando de salir adelante en esta vida que a veces se pone bien cañija. Hace como 2 años conoció a una muchacha llamada Daniela en una fiesta de un primo y desde ese momento supo que ella era la indicada. Daniela tiene esa sonrisa que ilumina cualquier cuarto, esos ojos cafés que te hacen sentir en casa, y un corazón tan noble que Miguel no podía creer su suerte cuando ella aceptó ser su novia. La relación fue como de telenovela al principio, puro romance y detalles bonitos, esas cosas que una ve y dice, ¡ay, qué bonito se quieren! Pero como en toda historia también estaba la suegra. La señora Rocío, mamá de Daniela, era una mujer de 50 y tantos años, viuda desde hacía tiempo, que vivía sola en una casa no muy grande pero bien arreglada en una colonia tranquila de Puebla. Miguel siempre fue respetuoso con ella, le hablaba de usted, le llevaba detallitos cuando iba de visita, se ofrecía a ayudarle con las compras pesadas o con cualquier cosa que necesitara. La señora Rocío parecía apreciarlo, o al menos eso pensaba Miguel, porque siempre lo recibía con una sonrisa y le servía café con pan dulce cuando llegaba a recoger a Daniela. Pero había algo raro que Miguel no terminaba de entender del todo. Cada vez que iba a casa de su suegra, notaba ciertos detalles extraños. Por ejemplo, había un cuarto al fondo del pasillo que siempre permanecía con la puerta cerrada con llave. Daniela le había explicado que era el antiguo cuarto de costura de su mamá, donde guardaba recuerdos de su difunto esposo y cosas sentimentales que prefería mantener privadas. Miguel lo entendía perfectamente. Cada quien necesita su espacio sagrado, su lugar donde guardar los tesoros del alma y los recuerdos que duelen, pero también consuelan. Sin embargo, había ocasiones en que Miguel juraba escuchar ruidos extraños que venían de ese cuarto, sonidos apagados, como si alguien moviera cosas pesadas o arrastrara muebles. Una vez le comentó a Daniela al respecto y ella simplemente se encogió de hombros diciendo que seguramente eran las tuberías viejas de la casa o los vecinos de al lado.
Miguel no le dio más vueltas al asunto porque la verdad no era su casa ni su problema, y él había sido criado para no meter las narices donde no lo llamaban. Los meses pasaron y la relación entre Miguel y Daniela se fue poniendo cada vez más seria. Ya hablaban de casarse, de buscar un departamento para ellos dos, de empezar a construir un futuro juntos. Miguel estaba emocionadísimo con la idea de formar una familia con Daniela, de despertarse cada mañana junto a ella y construir esa vida que tanto había soñado. La señora Rocío también parecía contenta con los planes de boda. Incluso había empezado a hacer comentarios sobre los nietos que esperaba conocer pronto. Pero entonces llegó aquel día que cambiaría todo para siempre. Era un sábado por la tarde, de esos días medio nublados donde el cielo de Puebla se pone gris y parece que va a llover pero no llueve. Miguel había quedado de recoger a Daniela en casa de su mamá para irse juntos al cine. Llegó un poco antes de la hora acordada, como a eso de las 5 de la tarde, y tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Esto le pareció extraño porque sabía que tanto Daniela como la señora Rocío estaban en casa. De hecho, Daniela le había mandado un mensaje apenas media hora antes, confirmándole que ahí lo esperaba. Miguel intentó llamarlas por teléfono, pero ninguna de las dos contestaba. Empezó a preocuparse un poco, no mucho porque tampoco era para tanto, pero sí lo suficiente como para preguntarse si tal vez había pasado algo. Recordó que Daniela le había dado una llave de emergencia de la casa hacía unos meses, por si algún día ella o su mamá necesitaban ayuda y no podían abrir la puerta. Esa llave la traía siempre en su llavero, pero nunca la había usado, hasta ese día. Sacó la llave, abrió la puerta principal con cuidado y entró a la casa llamando en voz alta. «Señora Rocío, Daniela, aquí estoy», les decía mientras avanzaba por la sala. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que te pone nervioso porque sientes que algo no está bien. La tele estaba apagada, no había nadie en la cocina y las luces del pasillo estaban prendidas, aunque afuera todavía había claridad. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, esa sensación de cuando tu cuerpo sabe que algo anda mal antes de que tu mente lo procese. Siguió caminando por el pasillo llamándolas, y entonces notó algo que lo dejó paralizado. La puerta de ese cuarto misterioso, el que siempre estaba cerrado con llave, estaba entreabierta. No mucho, solo una rendija, pero lo suficiente para que Miguel pudiera ver que había luz adentro. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, y desde afuera volvió a llamar preguntando si alguien estaba ahí. Nadie respondió, pero Miguel podía escuchar algo, un sonido bajo y constante que no lograba identificar bien. La curiosidad y la preocupación pudieron más que su sentido común, y Miguel empujó la puerta con suavidad. Lo que vio cuando esa puerta se abrió completamente fue algo que jamás podrá borrar de su memoria, algo tan inesperado y perturbador que en ese momento sintió que las piernas se le aflojaban y que el aire se le iba de los pulmones. Ahí, en ese cuarto que supuestamente era un lugar de recuerdos y costura, había una escena que Miguel nunca imaginó en sus peores pesadillas. El cuarto no era para nada lo que Daniela le había descrito. No había máquinas de coser ni cajas con fotografías viejas. En cambio, las paredes estaban forradas con un material acolchonado extraño. Había cortinas gruesas que bloqueaban completamente la luz natural. Y en el centro del cuarto había un arreglo de objetos que Miguel no supo cómo interpretar en ese primer momento. Su cerebro intentaba procesar lo que sus ojos veían, pero era como si las piezas del rompecabezas no quisieran encajar. Y ahí, en medio de toda esa escena desconcertante, estaba la señora Rocío. Pero no estaba sola, y no estaba haciendo nada remotamente parecido a honrar la memoria de su difunto esposo o revisar álbumes familiares.
La señora Rocío estaba involucrada en una actividad que Miguel jamás habría asociado con esa mujer que siempre parecía tan recatada, tan dedicada a sus labores domésticas y sus rosarios. Lo que Miguel presenció fue tan íntimo, tan privado y tan absolutamente humillante para todos los involucrados que él simplemente se quedó congelado en el marco de la puerta sin saber qué hacer. La señora Rocío se dio cuenta de su presencia casi inmediatamente. Sus ojos se encontraron con los de Miguel y en ese momento el tiempo pareció detenerse. La expresión en el rostro de su suegra pasó del shock al horror absoluto en cuestión de segundos. Ella intentó cubrirse, intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Miguel tampoco podía hablar, tenía la garganta completamente cerrada, como si alguien le hubiera puesto un nudo bien apretado que no lo dejaba ni respirar bien. ¿Cuánto tiempo se quedó ahí parado? Miguel no lo sabe con certeza. Pudieron ser 5 segundos o pudo ser 1 minuto completo, pero se sintió como una eternidad. Finalmente, su instinto de supervivencia se activó y Miguel retrocedió, cerró la puerta de golpe y salió corriendo de esa casa como si lo persiguiera el diablo. No se detuvo hasta que llegó a su carro, se metió adentro, cerró las puertas con seguro y se quedó ahí sentado temblando, con las manos agarradas al volante y la mente completamente en blanco. No sabía qué hacer, no sabía si llamar a Daniela, no sabía si fingir que nada había pasado, no sabía absolutamente nada. Su teléfono empezó a sonar casi inmediatamente. Era Daniela. Seguramente ya le habían contado lo que acababa de suceder. Miguel miró el teléfono vibrar en el asiento del copiloto, pero no tuvo el valor de contestar. Dejó que sonara hasta que se fue al buzón, y luego volvió a sonar y otra vez más. Después empezaron a llegarle mensajes, uno tras otro, pero Miguel no podía ni siquiera voltear a ver la pantalla. Arrancó el carro y manejó sin rumbo fijo durante horas, dando vueltas por la ciudad, pasando por avenidas que conocía de memoria, pero que en ese momento le parecían completamente extrañas. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Cómo era posible lo que acababa de ver? ¿Cómo iba a poder ver a la señora Rocío a los ojos otra vez? ¿Cómo iba a explicarle esto a Daniela? ¿Acaso Daniela sabía lo que su mamá hacía en ese cuarto? 1000 preguntas sin respuesta bombardeaban su cerebro sin piedad. Cuando finalmente reunió el valor para revisar su teléfono, tenía más de 20 llamadas perdidas y una cantidad ridícula de mensajes. La mayoría eran de Daniela, suplicándole que contestara, diciéndole que necesitaban hablar urgentemente. Había también algunos mensajes de la señora Rocío, y Miguel ni siquiera se atrevió a abrirlos. No quería saber qué podría decirle esa mujer después de lo que él había presenciado. No había palabras en este mundo que pudieran hacer que esa situación fuera menos incómoda o menos traumática. Esa noche Miguel no durmió nada de nada. Se la pasó en vela en su departamento, sentado en el sillón de la sala, con la mirada perdida en la pared, reviviendo una y otra vez esos momentos que le habían volteado la existencia de cabeza. Intentó convencerse de que tal vez había malinterpretado lo que vio, de que tal vez había una explicación lógica y razonable para todo aquello, pero por más vueltas que le daba, no encontraba manera de justificar o racionalizar lo que sus ojos habían presenciado. Al día siguiente por la mañana, Daniela apareció en su departamento. Miguel escuchó los golpes en la puerta y supo que era ella sin necesidad de preguntar. Abrió con el estómago hecho nudo y ahí estaba su novia, con los ojos rojos de tanto llorar, con ojeras profundas que indicaban que ella tampoco había pegado el ojo en toda la noche. Entraron y se sentaron en la sala, y durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era tan denso que casi se podía tocar. Finalmente, Daniela habló, y lo que le dijo a Miguel terminó de destrozarle el corazón. Ella sabía, Daniela sabía lo que su mamá hacía en ese cuarto.
Lo había sabido durante años, desde que era más joven. Y no solo eso, sino que había ocasiones en que incluso había tenido que participar, o al menos estar presente en ciertas situaciones porque su mamá se lo había pedido, argumentando razones que ahora, con perspectiva adulta, Daniela reconocía como completamente inapropiadas y dañinas. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Su Daniela, su novia dulce y cariñosa, había estado cargando con ese secreto tan pesado durante tanto tiempo sin decirle nada. Ella le explicó entre lágrimas que había intentado alejarse de todo eso cuando se mudó a su propio departamento hace unos años, que había tratado de establecer límites con su mamá, pero que la señora Rocío siempre encontraba maneras de hacerla sentir culpable o de manipularla para que regresara y participara en aquellas actividades que ella organizaba en ese cuarto maldito. Daniela le contó que desde que empezó su relación con Miguel, había estado reuniendo valor para contarle todo, pero que tenía terror de que él la juzgara, de que la dejara, de que pensara que ella era una persona horrible o enferma por haber estado involucrada en esas situaciones. Le confesó que había ido a terapia durante meses intentando procesar todo el daño que esas experiencias le habían causado y que estaba trabajando en ponerle límites firmes a su mamá, aunque no era nada fácil porque la señora Rocío era experta en hacer que Daniela se sintiera como la peor hija del mundo cada vez que intentaba establecer distancia. Miguel escuchaba todo esto con una mezcla de emociones imposible de describir. Por un lado sentía una compasión inmensa por Daniela. Entendía que ella había sido víctima de circunstancias que estaban completamente fuera de su control cuando era menor de edad, pero por otro lado sentía una traición profunda, un dolor que le quemaba el pecho al darse cuenta de que la mujer con la que planeaba casarse le había ocultado algo tan grande, tan importante, tan definitorio de quién era ella y de qué familia venía. Los días siguientes fueron un infierno para ambos. Miguel necesitaba espacio para procesar todo, y Daniela desesperadamente quería arreglar las cosas, salvar la relación, demostrarle que ella no era lo que había sucedido en esa casa, que ella era una sobreviviente que estaba luchando por sanar y por construir una vida diferente. Hablaron, discutieron, lloraron juntos, se dijeron cosas duras que probablemente no debieron decirse, y hubo momentos en que parecía que todo estaba definitivamente terminado entre ellos. Miguel incluso consideró seriamente terminar la relación y alejarse de todo ese lío, porque la verdad es que lo que había presenciado y lo que después se había enterado era demasiado pesado para sus hombros. Pero cada vez que pensaba en dejar a Daniela, recordaba todos los momentos hermosos que habían compartido. Recordaba la risa de ella, la manera en que lo miraba, los planes que habían hecho juntos. Y se daba cuenta de que el amor que sentía por ella no había desaparecido mágicamente solo porque ahora conocía su historia. 12-1. Fue entonces cuando Miguel tomó la decisión de ir a confesarse. Llegó a la iglesia un martes por la tarde, cuando ya casi no había nadie, cuando las bancas estaban vacías y solo se escuchaba el eco de sus pasos sobre el piso de cantera. Se arrodilló en el confesionario y empezó a hablar. Y hermanos, les juro que mientras me contaba todo esto, yo sentía que el aire se hacía cada vez más pesado. Miguel me dijo que se sentía sucio por haber visto lo que vio, que se sentía confundido porque no sabía si debía perdonar o alejarse, que se sentía culpable por juzgar a Daniela cuando ella claramente había sido una víctima en toda esta situación. Me confesó que las imágenes de lo que presenció en ese cuarto lo perseguían día y noche, que no podía cerrar los ojos sin ver de nuevo esa escena que jamás debió haber presenciado. Me dijo que había momentos en que se despertaba en medio de la noche, sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo que se ahogaba,
que había perdido el apetito, que ya no disfrutaba las cosas que antes le gustaban, que sentía como si alguien le hubiera arrancado un pedazo del alma y no supiera cómo recuperarlo. Pero lo que más le pesaba a Miguel, lo que realmente lo tenía atormentado hasta el tuétano, era la decisión que tenía que tomar respecto a Daniela. Porque por más que intentaba separar a su novia de las acciones de su suegra, por más que trataba de entender que Daniela había sido manipulada y controlada durante años, había una parte de él que no podía dejar de preguntarse si realmente conocía a la mujer con la que había planeado casarse. Si había más secretos escondidos, más cosas perturbadoras que Daniela no le había contado, más sorpresas desagradables esperando salir a la luz. Miguel me dijo que Daniela le había suplicado que fueran juntos a terapia de pareja, que le había prometido contarle absolutamente todo sin guardarse ni un solo detalle, que estaba dispuesta a cortar completamente el contacto con su mamá, si eso era lo que se necesitaba para que su relación sobreviviera. Y él quería creerle, de verdad que quería, porque cuando la veía a los ojos, todavía podía ver a la muchacha de la que se había enamorado en aquella fiesta hace 2 años. Pero también había una voz en su cabeza que le decía que tal vez había cosas que simplemente eran demasiado rotas para componerse, que tal vez había traumas demasiado profundos para superarse. Le conté todo esto al muchacho mientras lo escuchaba sollozar del otro lado del confesionario. Y yo mismo me sentía abrumado por el peso de su dolor. Le dije que Dios perdona todos los pecados, que no había nada que él hubiera hecho mal al entrar a esa casa con la llave que le habían dado para emergencias, que la curiosidad humana es natural y que él no podía haberse imaginado lo que iba a encontrar detrás de esa puerta. Le expliqué que el verdadero pecado no estaba en lo que él había visto, sino en lo que otras personas habían hecho para crear esa situación en primer lugar. Pero Miguel seguía cargando con una culpa tremenda y me preguntó si era pecado que él ahora viera a su suegra de una manera completamente diferente, si era malo que sintiera repulsión cada vez que pensaba en ella, si Dios lo castigaría por no poder perdonar como Jesús nos enseñó a perdonar. Y yo le dije que el perdón es un camino largo y difícil, que no se logra de la noche a la mañana con solo desearlo, que requiere tiempo y trabajo interior y muchas veces ayuda profesional para procesar experiencias traumáticas. También hablamos largo y tendido sobre Daniela, sobre si Miguel tenía la obligación moral de quedarse con ella a pesar de todo lo que ahora sabía, o si tenía derecho a alejarse para proteger su propia salud mental y emocional. Le expliqué que el amor verdadero sí requiere sacrificio y comprensión, pero que tampoco significa que uno tenga que destruirse a sí mismo para salvar a otra persona, que cada quien tiene sus límites, y que reconocer esos límites no te hace egoísta, sino humano. Miguel me preguntó qué haría yo en su lugar, y la verdad es que esa fue una de las preguntas más difíciles que me han hecho en todos mis años como sacerdote, porque por un lado veía a este joven sufriendo, destrozado por dentro, cargando con el peso de un conocimiento que nunca pidió tener. Pero por otro lado, también pensaba en Daniela, una muchacha que había sido víctima de las decisiones enfermizas de su propia madre, que estaba luchando por sanar y por construir una vida normal, lejos de todo aquello que la había dañado durante su crecimiento. Le dije a Miguel que yo no podía tomar esa decisión por él, que esa era una carga que solo él podía llevar y resolver, pero le sugerí que, antes de tomar cualquier decisión definitiva, se diera tiempo de procesar todo con calma, que buscara ayuda profesional con un terapeuta que lo ayudara a trabajar el trauma de lo que había presenciado, que hablara honestamente con Daniela sobre sus miedos y sus dudas sin guardarse nada, que si al final decidía continuar con la relación, lo hiciera con los ojos bien abiertos y con límites claros establecidos respecto a la señora Rocío.
Y si decidía terminar la relación, le dije que lo hiciera sin odio en el corazón, reconociendo que a veces el amor no es suficiente para superar ciertos obstáculos, que a veces las circunstancias son más grandes que nuestros sentimientos y que no había nada de malo en reconocer que uno simplemente no tiene las herramientas emocionales para lidiar con una situación tan compleja y dolorosa. Miguel salió del confesionario ese día un poco más aliviado, pero todavía profundamente confundido. Me agradeció por escucharlo sin juzgarlo, por no decirle que era un pecador terrible, por sentirse de la manera que se sentía, por darle permiso de ser humano y tener límites. Le di la absolución por cualquier pecado que creyera haber cometido y le pedí que rezara un rosario completo, pidiendo claridad y paz interior para tomar la decisión correcta. Pasaron un par de semanas y Miguel regresó a verme. Esta vez no entró al confesionario, sino que me pidió hablar en la sacristía, más como una plática de amigos que como una confesión formal. Me contó que había seguido mi consejo y había empezado terapia, que su terapeuta lo estaba ayudando a procesar el trauma de lo que presenció y a trabajar en sus sentimientos encontrados respecto a Daniela. También me dijo que había tenido varias conversaciones largas y difíciles con su novia, que ella le había contado detalles de su infancia y adolescencia que explicaban mucho sobre por qué había tolerado durante tanto tiempo la situación con su mamá. Me explicó que Daniela le había revelado que cuando era niña, su papá había fallecido en un accidente automovilístico bastante trágico y que después de eso, la señora Rocío había caído en una depresión profunda de la que nunca realmente se recuperó. Que en su dolor y su soledad, la señora había empezado a buscar maneras poco convencionales de llenar el vacío que le había dejado la muerte de su esposo, y que desgraciadamente había involucrado a Daniela en ese proceso de una forma completamente inapropiada. Daniela le contó a Miguel que había intentado hablar con otros familiares sobre lo que pasaba en esa casa, pero que nadie le creyó o que simplemente prefirieron hacerse de la vista gorda porque era más fácil que confrontar a la señora Rocío, que durante años se sintió completamente sola, atrapada en una situación de la que no sabía cómo escapar, sintiéndose culpable cada vez que pensaba en alejarse de su mamá, porque después de todo era su mamá y ella era su única familia cercana. Miguel me dijo que escuchar toda la historia completa le había ayudado a entender mejor la situación, aunque no necesariamente la hacía menos dolorosa o menos complicada. Que ahora veía a Daniela no solo como su novia, sino como una sobreviviente de circunstancias terribles que habían estado completamente fuera de su control. Que sentía una mezcla de amor, compasión, tristeza y todavía un poco de esa incomodidad que probablemente nunca desaparecería del todo. Pero lo más importante que me dijo Miguel ese día fue que había tomado una decisión. Había decidido darle una oportunidad a la relación, pero con condiciones muy claras y no negociables. La primera era que Daniela tenía que cortar todo contacto con su mamá, al menos por un tiempo indefinido, mientras ambos trabajaban en sus respectivas terapias. La segunda era que tenían que posponer cualquier plan de boda hasta que ambos sintieran que habían sanado lo suficiente de todo este trauma. Y la tercera era que tenían que ser completamente honestos el uno con el otro, de ahí en adelante, sin secretos, sin medias verdades, sin nada escondido bajo la alfombra. Daniela había aceptado todas esas condiciones sin chistar. De hecho, me contó Miguel, ella misma había sugerido algunas adicionales, como que ambos fueran juntos a terapia de pareja además de sus sesiones individuales, y que si en algún momento Miguel sentía que ya no podía continuar con la relación, que se lo dijera de inmediato en lugar de quedarse por lástima o por obligación.
Ella le había dicho que prefería 1000 veces que él fuera honesto y la dejara si ya no la amaba, que tenerlo a su lado sufriendo y sintiéndose atrapado por las circunstancias. Yo le dije a Miguel que me parecía que ambos estaban tomando decisiones maduras y responsables, que el hecho de que estuvieran dispuestos a trabajar en sus problemas en lugar de simplemente huir o ignorarlos era una señal de que su amor era genuino y valía la pena luchar por él. Le recordé que el camino iba a ser largo y difícil, que iban a haber días malos donde tal vez se arrepintiera de haber decidido quedarse, pero que si realmente amaba a Daniela y ella realmente estaba comprometida con su proceso de sanación, tenían una oportunidad de construir algo hermoso a partir de toda esta destrucción. También hablamos sobre la señora Rocío, y Miguel me confesó que parte de él sentía lástima por esa mujer, que podía ver cómo el dolor de perder a su esposo la había llevado por un camino oscuro del que aparentemente nunca pudo salir, que entendía que las personas heridas muchas veces terminan hiriendo a otros sin siquiera darse cuenta completamente de lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo, me dijo, había otra parte de él que sentía una rabia tremenda hacia ella por haberle hecho eso a su propia hija, por haber robado pedazos de la infancia y adolescencia de Daniela que nunca podrían recuperarse. Le expliqué a Miguel que ambos sentimientos podían coexistir, que era posible sentir compasión por el dolor de alguien y al mismo tiempo estar furioso por las acciones que ese dolor los llevó a cometer, que reconocer la humanidad y el sufrimiento de la señora Rocío no significaba que tenía que perdonarla o que tenía que permitirle seguir siendo parte de su vida, que a veces la decisión más saludable y más santa es establecer distancia de personas que nos han hecho daño, incluso si esas personas también están sufriendo. Miguel me preguntó si debía rezar por su suegra, y yo le dije que sí, que rezar por aquellos que nos han herido o que han herido a las personas que amamos es uno de los actos más difíciles, pero también más poderosos que podemos hacer como cristianos. Que no tenía que rezar para que ella fuera feliz o para que tuviera una vida maravillosa, sino simplemente para que encontrara el camino hacia la sanación y hacia dejar de causar daño, tanto a sí misma como a otros. Las últimas noticias que tuve de Miguel fueron hace apenas unos días. Me mandó un mensaje diciéndome que las cosas con Daniela iban mejorando poco a poco, que ambos estaban comprometidos con su terapia y que habían tenido avances significativos en reconstruir la confianza entre ellos. Me contó que Daniela había tomado la difícil decisión de mudarse a otra ciudad, lejos de Puebla, para poner distancia física entre ella y su mamá, y que Miguel había decidido irse con ella para empezar de cero en un lugar donde nadie conociera su historia. Me dijo que todavía había días difíciles, que a veces las imágenes de lo que vio en ese cuarto regresaban a su mente sin avisar y lo hacían sentir mal, que había ocasiones en que Daniela caía en episodios de ansiedad relacionados con todo el trauma de su pasado. Pero también me dijo que había momentos de verdadera felicidad, que había días en que podían reírse juntos y hacer planes para el futuro sin que la sombra de lo sucedido los persiguiera, que estaban aprendiendo a construir una relación basada en la honestidad total y en el compromiso mutuo de sanar juntos. La señora Rocío, me contó Miguel, no había tomado nada bien la decisión de Daniela de cortar contacto. Al principio intentó llamarla miles de veces, le mandaba mensajes manipuladores tratando de hacerla sentir culpable. Incluso llegó a presentarse en el departamento de Daniela exigiendo que hablaran. Pero Daniela se mantuvo firme en sus límites y eventualmente la señora Rocío pareció aceptar que su hija no iba a cambiar de opinión, al menos no por ahora. Miguel me dijo que Daniela todavía cargaba con culpa por haberle dado la espalda a su
mamá, pero que su terapeuta la estaba ayudando a entender que cuidar de su propia salud mental no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Y yo, hermanos y hermanas, después de escuchar toda esta historia, me quedé pensando mucho en cómo las decisiones de una persona pueden afectar a tantas otras, cómo el dolor no procesado se convierte en un veneno que contamina todo a su alrededor. Pensé en cuántas familias hay por ahí cargando secretos similares, cuántos jóvenes como Daniela están atrapados en situaciones que los están destruyendo por dentro, pero no saben cómo pedir ayuda. Pensé en cuántos Migueles hay que sin querer se tropiezan con verdades que nunca debieron conocer y que cambian para siempre su percepción de las personas que aman. Esta historia me dejó claro que el mal no siempre viene con cuernos y cola, que a veces se presenta disfrazado de dolor y de necesidad, que se esconde detrás de puertas cerradas en casas que por fuera parecen completamente normales. Me recordó que todos, absolutamente todos, estamos luchando batallas que otros no pueden ver, cargando cruces que pesan más de lo que cualquiera podría imaginar. Pero también me dejó una lección de esperanza, porque a pesar de todo lo terrible que Miguel presenció y todo lo doloroso que Daniela vivió, ambos eligieron el camino difícil de la sanación en lugar del camino fácil de la huida o la negación. Eligieron enfrentar sus demonios, buscar ayuda profesional, trabajar en sus traumas y darse una oportunidad de construir algo mejor a partir de las ruinas de lo que fue. Eso, hermanos míos, eso es valentía verdadera. Muchas personas me han preguntado qué le diría yo a la señora Rocío si tuviera la oportunidad. ¿Qué palabras tendría para una mujer que causó tanto daño a su propia hija? Y la verdad es que no lo sé con certeza. Parte de mí querría gritarle, preguntarle cómo pudo hacerle eso a Daniela, cómo pudo ser tan ciega a su propio comportamiento destructivo. Pero otra parte de mí simplemente sentiría lástima por ella, por una mujer tan consumida por su propio dolor que perdió de vista lo más importante que tenía en su vida. Le diría que nunca es demasiado tarde para buscar ayuda, que nunca es demasiado tarde para reconocer el daño que hemos causado y empezar el trabajo difícil de repararlo, aunque sea un poquito. Que el primer paso hacia la redención es la honestidad brutal con uno mismo sobre quiénes somos realmente y qué hemos hecho realmente. Que Dios perdona todo, absolutamente todo, pero que ese perdón divino no nos libera de la responsabilidad de hacer las paces con las personas que hemos herido en nuestro camino. Y a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando esta historia, les digo esto: si están cargando secretos que los están destruyendo por dentro, busquen ayuda. No hay vergüenza en admitir que necesitamos apoyo, que no podemos con todo solos. Si conocen a alguien que está en una situación difícil, tiendan la mano, ofrezcan un oído sin juicio. Sean ese espacio seguro donde la persona pueda desahogarse sin miedo a ser condenada. Si han sido víctimas de situaciones parecidas a las de Daniela, sepan que nada de lo que les pasó fue su culpa, que tienen derecho a sanar, que tienen derecho a establecer límites incluso con familia, que su salud mental y emocional es más importante que mantener las apariencias o cumplir con expectativas sociales de lo que una familia debería ser. Y si han sido como Miguel, testigos involuntarios de cosas que los han traumatizado, sepan que está bien sentirse confundidos, está bien no tener todas las respuestas, está bien tomarse el tiempo que necesiten para procesar y decidir qué es lo mejor para ustedes. Esta historia del joven Miguel y su suegra es apenas una de las miles que he escuchado en el confesionario a lo largo de los años, pero es una que me ha marcado profundamente porque nos muestra la complejidad de la naturaleza humana, cómo somos capaces tanto del amor más
puro como del daño más profundo, a veces incluso dentro de la misma familia, a veces incluso con las mejores intenciones distorsionadas por nuestro propio dolor. Y termino esta historia pidiéndoles que recen conmigo por Miguel y por Daniela, para que encuentren la paz que tanto merecen, para que su amor sea lo suficientemente fuerte para sobrevivir esta tormenta, para que puedan construir ese futuro juntos que tanto habían soñado. Recemos también por la señora Rocío, para que eventualmente encuentre el camino hacia reconocer el daño que causó y hacia buscar su propia sanación. Y recemos por todas las familias que están pasando por situaciones similares en silencio, cargando secretos que los están matando poco a poco por dentro. Que Dios los bendiga a todos, que la Virgen de Guadalupe los proteja y que nunca olviden que no importa qué tan oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza de encontrar la luz si estamos dispuestos a dar los pasos necesarios hacia la sanación. Gracias por escuchar este relato que traigo hoy. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el perdón, los límites, el amor y la redención. No olviden dejarme sus comentarios de dónde nos están viendo, darle like a este video y suscribirse al canal para más historias que nos hacen pensar y reflexionar sobre la condición humana. Que vayan con Dios, hermanos, y recuerden siempre que detrás de cada puerta cerrada hay una historia y que nunca sabemos realmente por qué batallas están pasando las personas a nuestro alrededor. Seamos compasivos, seamos honestos, seamos valientes para enfrentar nuestras propias sombras y sobre todo, nunca dejemos de creer en la posibilidad de la redención y el perdimiento.